¿Se debe cambiar la capital de Colombia? ¿Qué ciudad podrá ser la próxima capital del país? De este y otros temas hablaremos con el representante del Atlántico, César Lorduy. Sin pelos en la lengua. La política a calzón quitado. Bueno, representante Lorduy, bienvenido a este podcast Sin pelos en la lengua. Bueno, Javier, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el periódico El Tiempo, tenerme aquí en sus instalaciones, y espero que lo que yo pueda expresarle a ustedes y a la ciudadanía que seguramente nos va a escuchar dentro de contados instantes sea de pleno interés. Representante, usted este año lo empezó moviendo fuertemente los medios, fuertemente la opinión pública, con una propuesta que ha llamado bastante la atención, y es cambiar la capital del país. Y ya algunos han empezado a postular algunas ciudades, que Medellín, que Barranquilla, que Cali. ¿Cómo es esta propuesta? Yo creo que aquí lo que se trata es de corregir unos errores históricos que se han mantenido en el transcurso de los años. El mismo surgimiento de la ciudad de Bogotá en 1538 como capital no puede seguir siendo soportado simple y llanamente porque a los españoles no les gustaban los mosquitos y entonces consideraban que el frío era un mejor clima para ellos poder estar, y en consecuencia por eso Bogotá debía ser la capital de la República, y eso es un argumento expresado incluso por historiadores de esta capital. Porque incluso 500 años después nosotros podríamos decir lo contrario, que en virtud de, por ejemplo, del coronavirus, lo más probable es que Bogotá debería dejar de ser la capital de Colombia, porque hasta donde dicen las noticias, pues en climas cálidos dichas enfermedades parece que no se presentan con el mismo énfasis. No me crean, eso es lo que dicen la mayoría de los que opinan sobre este tipo de enfermedades. Entonces, corregir un error histórico. Yo creo que el error histórico es haber estado muy lejos del mar, 2.500 kilómetros lejos del mar, pretender estar más cerca de las estrellas, pero seguir insistiendo estar lejos del mar. Y no soy el único que ha propuesto esto a lo largo y a lo ancho de la historia. De hecho, cuando uno revisa los modelos constitucionales que Colombia ha tenido en el transcurso de su vida, se encuentra con las sorpresas de que la mayoría de las discusiones que hubo en las aprobaciones de las distintas constituciones fundamentalmente giraban alrededor de la insistencia de Bogotá como capital, y vaya que triunfó fundamentalmente en la Constitución de 1886, pero si uno mira la Constitución, por ejemplo, de 1853, la famosa Constitución de Río Negro, allí el panorama es totalmente diferente. Representante, uno ve los países que en el mundo ya han cambiado su capital, hablamos de Brasil, de Australia, en este momento Tailandia está en un proceso para cambiar su capital. La razón es la sobrepoblación en la capital, la contaminación que hay en estos territorios, y que ya no hay para dónde crecer, entonces cambian su capital para que el crecimiento se vaya hacia otro lado. En Colombia, ¿cómo sería esto? ¿Cuál es su propuesta en sí? Es que Bogotá nunca ha tenido territorio, inclusive en 1954 para tener la condición de distrito tuvo que anexársele una gran cantidad de municipios. Y en este momento igual hay otra gran cantidad de municipios que van a terminar siendo absorbidos por la ciudad de Bogotá, con la complejidad que eso tiene en términos de movilidad, en términos de agotamiento de recursos naturales y peor, en términos de población. Imposible en el año 2050, si es que no hemos cambiado de aquí allá a la capital, sencillamente lo que vamos a tener es un alcalde de una ciudad de 20 millones de habitantes. Muy probablemente ese alcalde no lo va a conocer la mayoría de la población y va a quedar tan alejado del territorio como hoy precisamente desafortunadamente puede estar el presidente con relación al resto del país. Representante, pero entonces ya desde el punto de vista tangible, logístico, ¿cómo sería ese cambio de capital? Es decir, ¿el presidente de la República despacharía desde Barranquilla y el Congreso estaría en Cali, o cómo funcionaría eso? Lo del cambio de capital es la consecuencia de que lo que primero hay que hacer es darle reconocimiento a los territorios de que estos necesitan y merecen desarrollarse. El país no puede seguir en el esquema de que única y exclusivamente todo puede girar alrededor de Bogotá. El 75% de los recursos de orden nacional se quedan en Bogotá. No es posible que 12, 13 millones de personas que tiene Bogotá
puedan estar por arriba de 47 o de 40 millones de habitantes que tiene el resto del país. Esa injusticia tenemos que acabarla. Y una manera de acabarla es darle a los territorios la posibilidad de tener centros de poder. Yo he planteado que de forma inicial démosle un nombre a esa descentralización. La descentralización es un nombre muy bonito que tiene diferentes definiciones, pero el hecho concreto es que se tiene que traducir en el traslado de los distintos ministerios, atendiendo a las fortalezas y debilidades de las regiones. Los ministerios, algunos ministerios, no tienen que hacer absolutamente nada en Bogotá. El Ministerio de Agricultura no puede seguir confundiendo el lápiz con el asadón, no hace absolutamente nada en Bogotá. El Ministerio de Transporte no puede pretender que por la séptima transcurra el río Magdalena y que detrás del Palacio de Nariño está el mar. Eso es imposible. Aquí está la Armada Nacional en Bogotá. Aquí está la DIMAR, que tiene que ver con el mar. Eso es inconcebible. Y un país que se respete tiene que reconocer esos errores. Errores que, entre otras cosas, ha reconocido muchísimos países de Europa que, basados en estos principios que yo estoy expresando aquí, han logrado mejores niveles de desarrollo. Austria, Alemania, por ejemplo, son países en los que la descentralización es un hecho concreto. Y un hecho concreto teniendo escenarios de poder por fuera de la ciudad capital. Es decir, la idea suya es que los ministerios que actualmente se concentran todos en Bogotá, algunos de ellos puedan ir a otras regiones. ¿Qué ministerios se imagina? Y no usted solamente los ministerios, también las entidades adscritas y vinculadas a dichos ministerios. Los ministerios solos no sirven absolutamente nada. Seguimos insistiendo. Primero, Bogotá es simple y llanamente, yo no sé si ustedes han visto los cabezones del Carnaval de Barranquilla. Son unos troncos de cabezas bien grandes y un cuerpo raquítico. Eso es exactamente lo que es Colombia. Colombia es una capital con una cabeza muy grande y el resto del territorio sencillamente raquítico. Atendiendo las fortalezas y debilidades, el Ministerio de Agricultura no hace absolutamente nada en Bogotá. ¿Por qué no en los llanos orientales o por qué no tan cerca del eje cafetero, por ejemplo? ¿O qué hace el Ministerio de Minas en Bogotá? En Bogotá lo único que hay es un carbón que producen y queman un gran parte del sector industrial, contaminando a la ciudad con partículas que afectan, o partículas que generan de emisiones atmosféricas que afectan el ambiente. Entonces, el Ministerio de Minas, por ejemplo, ¿por qué no en algún lugar del Magdalena Medio? ¿O por qué no en el Metra, por ejemplo? ¿O por qué no en La Guajira? ¿O por qué no en la región Caribe, en donde está la actividad térmica y donde está la actividad minera? Yo creo que aquí hay que hacer otra serie de reconsideraciones. Hablo del Ministerio de Comercio y Turismo. ¿Por qué el turismo, por ejemplo, la economía naranja que tiene tanta fortaleza en el interior del país, fundamentalmente en el eje cafetero, cerca de Medellín, inclusive el Valle de Aburrá y la región Caribe por excelencia? ¿Qué hace el Ministerio de Comercio y Turismo en Bogotá? Por ejemplo, si entre otras cosas, cuando uno descompone el famoso 25% de la participación de Bogotá en el Producto Interno Bruto y que todo el mundo lo dice con un orgullo del mundo, si tú lo desglosas simplemente es servicio, eso no produce absolutamente nada. ¿Y por qué no hacerlo en otro lugar? Entonces, ¿esa propuesta iría en proyecto de ley o cómo piensan hacer realidad ese tema? Sí, yo he hecho el análisis correspondiente. Entre otras cosas, hay una nota importante que he descubierto. Tú sabes que la mayoría de los ministerios se crearon antes de 1848. Eso es algo que solamente 6 ministerios después del año de 1991. Es decir, se crearon ministerios cuando ni siquiera se había reconocido que las regiones en este país existían. Y lo único que existía era Bogotá y algunos departamentos importantes. ¿Qué va a ser? Fundamentalmente tiene que ser una reforma constitucional. Por ley se requiere que sea de iniciativa del Ejecutivo. Ojalá el presidente, en que hemos coincidido en casi la mayoría de los proyectos con los que yo he estado relacionado, pues se sume a esta iniciativa, y si no, pues démosle facultades al Congreso para poder cambiar, tener la posibilidad de que se expida una ley que ordene el cambio de los domicilios. Representante, usted es una de las personas más cercanas a la Casa Charque en los últimos días. Ha estado en los titulares de prensa por cuenta de una serie de investigaciones, una serie de indagaciones que tendrá que resolver la justicia. Pero desde el punto de vista político, se sabe
que el senador Arturo Char está aspirando a ser el presidente del Senado. ¿Cómo va esa aspiración? ¿El presidente Arturo Char será el presidente del Senado? La bancada de Senado de Cambio Radical decidió que su candidato para ser presidente del Senado de la República y en consecuencia presidente del Congreso es el senador Arturo Char. Eso se decidió, eso está decidido y eso continuará porque hasta ahora no hay ningún elemento que indique que esa decisión pueda cambiarse. En consecuencia, pues sin ser parte del Senado, acompañaremos a Arturo en este propósito. Pero políticamente sí es bien visto que una persona que ha recibido o ha estado en la opinión pública por estas investigaciones. Tenemos que acostumbrarnos en este país que las decisiones las toman los jueces. El presidente Uribe tiene 300 investigaciones en la comisión de acusaciones. El presidente Duque ya lleva 25, el presidente Santos lleva 40. Y el solo hecho de que tú tengas una investigación, que es para eso, investigación para encontrar responsabilidades, no te impide, limita, ni te inhibe, ni te inhabilita. Que hay que decirlo, representante, y es que hasta el momento no ha habido ninguna decisión judicial al respecto. Representante, usted ha sido una de las personas que más se ha movido en el Congreso, tal vez en el país, frente a este tema de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños. ¿En qué va ese tema? ¿Cómo está trabajando el Congreso para proteger a los niños? Con unos niveles de éxito que llenan el alma y demuestran que efectivamente el trabajo dedicado y que recoge el clamor de la ciudadanía puede dar resultados, es este proyecto. Este es un proyecto que ya pasó la primera vuelta, es una reforma constitucional. Para quienes nos escuchen, significa que fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, en la plenaria de la Cámara, en la Comisión Primera del Senado y en la plenaria del Senado. Tenemos que volverlo a debatir ahora porque constitucionalmente significa que son 2 vueltas, 8 debates. Y vamos muy bien, pero sí sería importante que la ciudadanía supiera cuál es la razón del por qué estamos en esto. Hace poco, El Tiempo sacó una investigación de 12 sentencias, digamos que hablaban de cómo se castigaba la violación y los abusos sexuales, y uno encuentra como sorpresa que allí la sentencia máxima era 15, 18 años, con abuso sexual de por medio, con violaciones sexuales de por medio. Pero si uno observa las cifras, todavía es más doloroso. En el año 2014 se presentaban 50 casos de violación y de abuso sexual denunciados. Hay que ver ahora los no denunciados, lo que llaman comúnmente la criminalidad oculta. Denunciados 50 casos diarios en el año 2014. Y en el año 2019, sin que las cifras todavía estén consolidadas, llevamos 70 casos diarios. Es decir, el problema, en vez de haberse disminuido, aún aumentando las penas que pueden llegar hasta 60 años, el problema se nos creció. Es decir, el delincuente o el violador sexual y el abusador sexual no encuentra todavía en las penas que se están colocando ninguna inhibición para poderse abstener de seguir dañando niñas y niños. Pero esta pena de la cadena perpetua, que la Corte Constitucional de hecho ha dicho que es desproporcionada, ¿no atenta contra los derechos de estas personas condenadas? No, la Corte Constitucional también ha dicho, y también lo ha dicho el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y lo dicen muchísimos tratados más, citados, entre otras cosas, por el Consejo de Política Criminal en su concepto dirigido a la Comisión Primera, cuando tuvimos oportunidad de abordar esto por primera vez. Lo que nos dice la Corte Constitucional es que los derechos de los niños son prevalentes, niños y niñas. Y en consecuencia, la sanción también debe ser equivalente al daño causado a un derecho prevalente. Es que no nos debemos olvidar, y eso lo dice la Corte Constitucional. Y la Corte Penal Internacional recomienda que cuando esa situación se presente, se haga una medida excepcional. Y esta es una medida excepcional. Excepcional no solamente para el que va a recibir la pena, sino excepcional para el delincuente y criminal que fue capaz de causarle daño de por vida a un niño y a una niña.
Pues entonces ya para terminar, me han dicho que usted está como preocupado con este tema del coronavirus. Bastante preocupado porque yo soy una persona que exige el cumplimiento de todo tipo de normatividad. Salió la circular 017 del Ministerio del Trabajo y ahí dice que sencillamente no nos debemos reunir tan seguidos, que adicionalmente debemos reunirnos pero una persona separada a la otra a 1 metro, que el área debe estar debidamente ventilada y que se deben tomar toda una serie de medidas para evitar la posible contagio de las personas que están presentes en la reunión. Y si uno aplica pues esa recomendación, sencillamente hay que cerrar el Congreso. O sea que el Congreso no sesione su propuesta. No es mi propuesta, eso está en el artículo 12.1 de la circular 17, firmada entre otras cosas por la que hoy es la ministra del Interior. Bueno, representante, por ahora a lavarse las manos, a saludarse codo con codo y esperaremos a ver si, como usted lo dice, se cierra el Congreso mientras pasa este tema del coronavirus. Muchas gracias. No, yo no he dicho que se cierre el Congreso, yo lo que he dicho es que si se aplica lo que está allí, entonces habría que cerrar el Congreso. Representante, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables.